Buenas noches, el Señor les bendiga. Una vez más aquí estoy, primeramente dándole gracias a Dios por su bondad y su misericordia, por un nuevo día que Él nos dio con lluvia, con bendición de lluvia. Bendito sea el nombre de Dios. Pero en esta noche aquí estoy una vez más. He orado al Señor, le he pedido a Dios que me dé la gracia, ¿verdad?, de poder seguir con esto que Dios puso en mi corazón unos días atrás, de poder hacer esas grabaciones y de leer la palabra de Dios, y espero que sea de bendición para sus vidas, que escuchemos la palabra de Dios. Amén. Yo me quedé en el libro Mateo. Voy a empezar a leer una vez más la palabra de Dios, y hasta donde el Señor diga, yo voy a dejar de leerlo una vez más. Yo no entiendo, ¿verdad?, qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad?, que captemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro diario vivir. Es claro que el libro de Mateo podemos ver que es Jesús hablando, ¿verdad?, dándonos a conocer los ejemplos a seguir, ¿verdad?, de su ministerio, de su palabra, de las bendiciones que podemos encontrar en su palabra. Y pues yo no me quiero quedar con esto. Yo quiero terminar de leer el libro de Mateo, y espero que el Señor, a través de su Espíritu Santo, abra nuestros oídos más y podamos escuchar la voz de Jesús y podamos ponerlo en práctica, lo que Él quiere que escuchemos por medio de su palabra. Y como le he dicho yo al Señor, ¿verdad?, yo no soy nadie. Yo soy una persona con sus defectos, sus errores. Y como dice el Salmo, ¿verdad?, ¿quién es el hombre? ¿Verdad? No somos nadie delante de Dios, pero más sin embargo a Él le place usar nuestras vidas, nuestros labios, para que su palabra sea llevada. Y que Dios bendiga sus vidas, mis amados amigos y amigas, hermanos y hermanas, si van a estar mirando este video una vez más. Yo al Señor le he pedido la gracia, porque en mí no hay gracia. La gracia viene de Dios, y le he pedido al Señor que me dé ese denuedo en su palabra. Y le he pedido al Señor que me dé ese valor y esa fuerza, esa valentía, porque no es fácil. Y le pido al Señor que me ayude a ser obediente, a no callar aunque el enemigo se levante, ¿verdad? Porque eso es así. Al enemigo no le gusta que uno se levante para la gloria del Señor, a querer servirle, a querer abrir nuestros labios para la gloria del Señor. Y Él de una u otra manera va a tratar de estorbar nuestras vidas para que no nos levantemos y no hablemos. Pero yo creo en un Dios grande, en un Dios que me ha dado promesa en su palabra, y por la cual me agarro de esas promesas en su palabra, que Él está con nosotros y que Él va a respaldar nuestras vidas para todo aquel que en verdad tiene ese deseo de servirle y de buscarle en espíritu y en verdad. No es fácil, pero nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el que formó los cielos y la tierra, el que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, el que descendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y Él dijo que se iba a ir, iba a dejar a un consolador, iba a enviar a un consolador, que es su Espíritu Santo. Y es el que está con nosotros hoy en día, y es el que nos da el valor, la valentía
de hacer lo que Él quiere que se haga. Y en esta hora yo voy a seguir con este mensaje que el Señor está dando por medio de su palabra. Yo solo me voy a dedicar a leer la Biblia en voz audible para que escuchemos la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo ministrando tu corazón y tus pensamientos en esta noche. Voy a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta donde Él me diga que yo pare, yo voy a dejar de leerlo. Pero voy a seguir hasta terminar el libro de Mateo. Y así Él quiere que yo siga leyendo Marcos, Lucas, Juan. Lo voy a hacer. Porque es palabra del Señor. Es palabra de nuestro Dios. Es el que nos alimenta todos los días si lo leemos. Porque el Señor en su palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, dice. Entonces, necesitamos llenarnos de esto, de la palabra del Señor en nuestras vidas. Y no solo llenarnos a nosotros mismos, sino compartirlo. Porque allá afuera también hay muchos que tienen hambre. Hay muchos que tienen necesidad. Y para eso estamos tú y yo, hermano y hermana, para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Le doy una vez más la gloria al Señor por medio de estos medios que podemos también llevar la palabra. Y yo quiero aprovechar el tiempo. Quiero aprovechar el tiempo en mi vida. Porque he entendido que mi Dios es grande. Porque he entendido que tengo un enemigo que no quiere que uno se levante. Un enemigo acusador que no quiere que uno se levante. Pero más grande y poderoso es mi Cristo que está conmigo que el que está en el mundo. Y por eso hoy me levanto en el nombre de Jesús. No por mis fuerzas, sino porque Él me da la fuerza y la valentía viene de Él. Nosotros no tenemos esa valentía. Es el Señor por medio de su Espíritu Santo. Y yo te animo en el amor del Señor, mi amado amigo y amiga que vas a estar escuchando. Hermano y hermana, no me voy a cansar de animarte en el nombre de Jesús, que te levantes. Que te levantes en el nombre de Jesús y que seas ese instrumento en las manos de Dios. Que Él tiene un propósito en tu vida y hay un llamado para cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude, mis amigos, mis amados hermanos. Hay que proclamar salvación, hay que proclamar sanidad. Sí, uno padece en la carne porque vivimos en este mundo. Clara es la palabra, que en el mundo tendremos aflicciones, necesidades, pero fiel es el Señor en su palabra que está con nosotros. Hay un blanco a seguir. Hay un galardón para cada uno de nosotros. Anhelémoslo, busquemos. Y en esta noche yo voy a leer en el nombre de Jesús. Hasta donde yo sienta en mi corazón que el Señor dice ya. Yo voy a seguir leyendo la palabra de Dios. Es algo que ha venido a mi corazón y yo lo voy a seguir haciendo. Aunque el enemigo no le gusta, porque eso es la verdad para todos aquellos que entienden en su corazón que hay alguien que no le gusta y que Él va a usar cualquier cosa para poder detenerte. Sí, cualquier persona, enfermedades, lo que tú quieras, lo que Él quiera usar, Él lo va a usar para estropear
el propósito de Dios en tu vida. Pero mientras podamos hablar, hablemos y abramos nuestra boca en el nombre del Señor. Y demos a conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios, como Él quiere que se hable. Y en esta hora voy a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 11. Los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que os oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas. En las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se han levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufrirá violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y así que queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Por qué vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene? Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Verso 20. Hay sobre las ciudades impertinentes. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se había arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza.
Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, ¿qué eres? Levantada hasta el cielo. El Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Verso 25. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Capítulo 12. Los discípulos recogen espigos en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigos y a comer. Viniendo los fariseos les dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de los propicios, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el tiempo profanan el día de reposo, y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si pusieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Verso 9. El hombre de la mano seca. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejos contra Jesús para destruirle. Verso 15. El siervo escogido.
Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá mi vocera, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Verso 22. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo se está dividiendo. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan? Vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado, a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, de que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Verso 38. La generación perversa demanda señal. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación
de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Verso 43. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa y donde salí, y cuando llegue la halle desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toda consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrero estando de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Verso 46. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y madre. Capítulo 13. Parábolas del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y tocó la gente. Estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en el pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíces se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. Verso 10. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pensamientos, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón se entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados los vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen.
Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Verso 18. Jesús explica las parábolas del sembrador. Oíd pues vosotras las parábolas del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebató lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Verso 24. Parábolas del trigo y la cizaña. Les refiero otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos a arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Verso 31. Parábolas de la semilla de mostaza. Otra parábola se refiere diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Verso 33. Parábolas de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudada. Verso 34. El uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Verso 36. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es
el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a su ángel, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 44. El tesoro escondido. Además del reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y los esconde de nuevo, y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Verso 47. La red. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la saca a las orillas, y sentándose recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 55. Tesoros nuevos y viejos. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por esto todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Verso 53. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venían a su tierra, les enseñaban en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No está todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El Señor les bendiga en esta noche. He dejado de leer en el capítulo 13, verso 58. Y seguiré leyendo otro día. Espero que sea de bendición escuchar la palabra de Dios en esta noche. Al Señor sea la gloria. Y a Él le doy gracias por su palabra, porque a mí me está ministrando mucho mi corazón, mis oídos, mis pensamientos. Qué hermoso es nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, Señor. Bendice a todo aquel que va a estar escuchando tu palabra, Señor. No hagas de los oídos sordos a ellos, Señor. Abre sus oídos, Padre. Porque aún conociendo tu palabra, muchas veces nos hacemos oídos sordos, Padre Celestial. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a escuchar tu palabra. A que tu palabra quede imprentada en nuestro corazón. Que seamos esa tierra fértil como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre.
Ayúdanos a practicar tu palabra, mi Jesús. Bendice todo aquel que va a estar escuchando, Señor, este video. Y a ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, la alabanza, la adoración, Padre. Y desde ya, Señor, yo declaro que tú estás con nosotros. Que a ti te agrada, Señor. Yo lo creo, Padre. Yo creo que a ti te agrada, Señor, que escuchemos tu palabra, que hablemos tu palabra, Señor, y que no callemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo, en esta noche. Yo seguiré otro día si tú me lo permites, Padre. Seguiré otro día, Señor, transmitiendo tu palabra para la gloria de tu nombre, Señor. Y bendice a todo oidor de tu palabra, Padre. A todo hacedor de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, en esta hora, Padre. En tus manos dejo este momento, Señor, que sea de bendición a todo aquel que va a estar escuchando, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Una vez más te doy la gloria y la honra a ti. Mengüe yo delante de ti para que sea usted exaltado, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. El Señor les bendiga en esta noche y que sea de bendición este video.